En cuanto a la administración provincial, los califas omeyas supieron rodearse de personeros de cuya lealtad no cabía duda, dando a los gobernadores amplios poderes para ejecutar la política califal. Sin embargo, el nuevo califa se apoyó principalmente en los beduinos al implementar una sura, organismo consultivo y algunas veces ejecutivo, donde estuvieron representadas las principales tribus árabes, estableciendo un compromiso entre la autoridad y los jefes de tribus y notables. Este sistema fue también impuesto en los gobiernos provinciales, donde se constituyeron consejos locales. Esta política clara vuelta a la fórmula de alianzas tribales prevalente en la Arabia preislámica, donde el nexo político se sobreponía al religioso, iba a ser una de las causas que conducirían al cabo de un siglo a la caída de la dinastía. Finalmente, para asegurar la continuidad del poder, Muawiyah realizó un profundo cambio que caracteriza el paso de los califas ortodoxos a los omeyas. Estableció la institución de la sucesión califal por línea directa, con la que se aseguraba el mantenimiento del poder en la casa omeya. Muawiyah, gran constructor del califato omeya, se destacó por su habilidad y fineza políticas. Fue considerado uno de los más grandes califas hasta por la oposición política abasí y chiita. Su dinastía dotó al imperio musulmán de un sólido armazón jurídico y administrativo, desarrolló la urbanización y la vida social, fue la iniciadora de la arquitectura musulmana, favoreció la gestación de un movimiento intelectual, sentando las bases para el desarrollo de la futura civilización árabe-islámica clásica, que la época abasí no hará más que llevar a su apogeo. En el período omeya, el imperio musulmán consiguió su mayor extensión territorial, abarcando desde los confines de China hasta la península ibérica. A la muerte de Muawiyah, 680, se agudizaron los conflictos internos, fomentados especialmente por el círculo medinense que reprochaba a los omeyas el abandono de las tradiciones del profeta y su excesivo interés por los asuntos temporales en desmedro de los religiosos. Entronizado el hijo de Muawiyah, Yazid, 680-683, debió enfrentar una rebelión encabezada por Al-Husayn, hijo de Ali, y de Fátima, la hija del profeta, quien reclamaba sus derechos al califato. Al-Husayn rehusó reconocer al nuevo gobernante. Llamado por los síes de Kufa, fue proclamado califa. Cuando intentó apoderarse de la ciudad, se enfrentó con las tropas dirigidas por Abi Alá, cerca de Karbala, en octubre de 680, perdiendo la vida. Aunque el hecho no tuvo gran trascendencia militar, el drama de Karbala, donde un descendiente del profeta murió luchando contra los usurpadores, iba a provocar un abismo irreconciliable entre el Islam chiita y sunita. La Shia, que comenzó como una facción puramente árabe y política agrupada en torno a las pretensiones de Ali y sus descendientes al califato, habiendo fracasado después de la batalla de Karbala, buscó la victoria como una secta islámica, adquiriendo la mayoría de sus prosélitos entre los Mawali, a quienes la idea de una sucesión legítima a partir de la descendencia del profeta ejercía mayor atractivo que continuar bajo la hegemonía de una dinastía hereditaria cualquiera. El chiismo llegó a ser esencialmente la expresión religiosa de la oposición al Estado y al orden establecido, cuya aceptación significaba conformidad con Sunni, la doctrina islámica ortodoxa. Después de la batalla de Karbala, algunos chiitas se plegaron a los omeyas, otros intentaron sucesivas revueltas en Siria y en Irak, hasta ser finalmente aplastados en 685, respaldado por descontentos pertenecientes a los alíes, a los mawali y a las grandes familias. Encabezó más tarde una sublevación en la zona. Se formó un pequeño reino que estableció en Kufa, que fue vencido por Abu Alá en 687. No volvería a haber rebeliones chiitas hasta el año 740, durante el califato de Isam. Importante fue la rebelión que estalló en Hiyaz, dirigida por Abd al-Zubayr, quien no reconoció a Yazid como califa. Este período representa un rebrote de las antiguas rivalidades tribales entre los quraisíes del norte, contrarios a los omeyas, y los calvíes o yemeníes del sur, partidarios de la dinastía. Las tropas de Yazid vencieron en Medina a Ibn Zubayr, quien se refugió en la ciudad de la Meca. El deceso del califa Yazid ocasionó entonces un periodo anárquico, ya que su hijo, Muawiyah II, murió a las pocas semanas. Los medinenses proclamaron califa a Ibn Zubayr, apoyado por la tribu de los quraisíes,
Por su parte, sus rivales yemeníes eligieron califa a Marwan ibn al-Hakam, quien finalmente se impuso. Su corto periodo se caracterizó por constantes luchas hasta que le sucedió su hijo, Abd al-Malik, 685-705, quien logró restablecer la unidad y la paz en el imperio, constituyéndose en uno de los califas más destacados de la dinastía. Con la muerte de Ibn Zubayr en el año 692, desapareció la posibilidad de que las ciudades de la Meca y Medina ejercieran algún rol político importante. El movimiento jarichita constituyó una amenaza permanente para los omeyas, momentáneamente controlados después de la batalla de Naharawan. Los jarichitas evolucionaron hacia tendencias políticas anarquistas que derivaron en la gestación de varios focos de rebelión en diversos puntos del imperio. Estas revueltas jarichitas prosiguieron hasta el final del califato omeya y fueron uno de los factores que contribuyeron a la caída de la dinastía. Durante el gobierno de Abd al-Malik se inició un proceso de organización y ajuste de las antiguas estructuras de administración persa y bizantina. Desde luego, se instauró el árabe como lengua oficial de la administración y contaduría. En 696 se acuñaron las primeras monedas en arábigo. Las revueltas chiitas, jarichitas y qaisíes continuaron poniendo en peligro la seguridad interior del imperio, pero Abd al-Malik, asesorado por el gobernador de Irak, Al-Yahya, consiguió mantener la estabilidad. Sus sucesores, Walid 705-715, Sulaimán 715-717 y Umar ibn Abd al-Aziz, Umar II, 717-720, gobernaron en un periodo de paz que fue alterado durante el reinado de Yazid II, 720-724. El último gran periodo de la dinastía omeya fue encabezado en el gobierno de Hisam ibn al-Malik, 724-744. Después de su muerte, el imperio declinó, intensificándose las pugnas tribales y reapareciendo una activa oposición chiita y jarichita. El último califa de la dinastía fue Marwan II, 744-750, quien, a pesar de su habilidad, no pudo contener los acontecimientos que precipitaron la caída de los omeyas. Expansión del imperio. El período omeya extendió las fronteras del imperio árabe musulmán a su máxima amplitud, enmarcando lo que sería el mundo musulmán clásico, donde se desarrollaría su civilización. Aunque en el transcurso de los siglos venideros el imperio iba a ganar nuevos territorios, ya no volvería a alcanzar jamás dicha superficie. En la frontera de la provincia de Siria con Asia Menor, los árabes se enfrentaban al imperio bizantino. Los montes Taurus, como frontera natural, y el carácter no arábigo de la población de Anatolia dificultaron la conquista de la región. La ocupación no llegó más allá del Taurus y de algunas regiones de Armenia, limitándose los árabes a frecuentes incursiones. Cabe destacar la ofensiva organizada por Muawiyah, que en una acción combinada marítimo-terrestre trató de conquistar Constantinopla, 673-677. La capital bizantina fue nuevamente asediada por los árabes en 717-718, sin éxito. Desde que Muawiyah organizó una flota de guerra, abrió una serie de combates por la hegemonía del Mediterráneo, manteniéndose en una situación de equilibrio. Hacia el este, la conquista de Irán se iba completando. La provincia de Jurasán había de servir de base para las sucesivas incursiones a Transoxiana. Afganistán fue ocupado en 699-700. Más tarde, Qutayba ibn Muslim, gobernador de Jerusalén, se apoderaría de Torjaristán, 705, de Sogdiana, 706-709, de Jaurzem, 710-712, de Samarcanda y de Fergana, 713-14, convirtiéndose las ciudades de Bujara y Samarcanda en importantes centros islámicos en Asia Central. Hacia el sur, las conquistas prosiguieron con la conducción del yerno de Al-Ayyay, Muhammad ibn al-Qasim, quien conquistó entre los años 710 y 12 el Beluchistán y el Sind hasta el Indo. Posteriormente, en 713, después de sucesivas incursiones, fue ocupado el centro budista de Multán, que se convertiría por un breve periodo en el lugar más avanzado del Islam en la India. Una vez alcanzado Siddhasa, antiguo Yaxartes, se inició la penetración árabe en China, que la batalla de Tara frenaría definitivamente en 751. La expansión del imperio por el norte de África hacia la marca occidental se reinició con los omeyas.
Entre los años 660-63 se realizaron varias expediciones. Sin embargo, la decisiva se produjo con Uqba ibn Nafi, 670, quien fundó un campamento militar en Kairouan, que sirvió de base para la conquista de África septentrional o provincia de Ifriqiya y para proteger las comunicaciones con Egipto. La población bereber que ocupaba la región ofrecía una permanente resistencia, destacándose la revuelta dirigida por Qusiala, que en el año 683 infligió una derrota a los árabes en Biscora, donde falleció Uqba, provocando con esto la evacuación de Ifriqiya. Finalmente, después de un intento fallido en 698, los árabes tomaron Cartago, asegurándose la hegemonía en el norte de África. Musa ibn Nuasir, gobernador de Ifriqiya, extendió el dominio árabe hasta el Atlántico entre los años 705-708. En julio de 710 se realizó la primera expedición contra España, hasta que en abril de 711 Tariq ibn Ziyad dio inicio a la conquista de la península ibérica, desembarcando en el lugar llamado desde entonces Jabal Tariq, Gibraltar, y derrotando sin dificultad al rey visigodo Rodrigo. Las ciudades de Córdoba y Toledo caerían en manos árabes en octubre y en noviembre de 711. Prácticamente la totalidad de España cayó en manos moriscas en los 5 años siguientes. Organización del califato. A comienzos del siglo VIII, los omeyas dividieron el imperio en 9 provincias, reordenadas posteriormente en 5 agrupaciones gubernamentales, sin considerar la capital imperial, Damasco, de la que dependían directamente Palestina y Siria. 1. Irak, Irán, Arabia Oriental, capital Kufa. 2. Hiyaz, Yemen, Arabia Central, Medina. 3. Yazir, Alta Mesopotamia, Armenia. Asia Menor Oriental, Mosul. 4. Egipto, Fustat. 5. Ifriqiya, España, Kairouan. Cada uno de estos gobiernos estaba dirigido por un amir o gobernador que gozaba de gran autonomía, tenía a su cargo la administración civil y militar, fue el encargado de la recaudación de impuestos hasta que se creó un cuerpo recaudador independiente de manejo centralizado. El encargado de cada provincia recibía el nombre de amir o sahib al-Haray. Los gobernadores designados directamente por el califa actuaban como soberanos locales y contaban con toda una infraestructura similar a la de la corte califal. Nombraban a las autoridades regionales tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. En relación a este último, fue durante la dinastía omeya que se creó un cuerpo colegiado de eruditos versados en la Sharia, ley divinamente revelada, cuyas fuentes eran en aquella época el Alcorán y la Sunna. Estos estudiosos de la ley o ulama ejercían el cargo de qadi o jueces locales. De la práctica de la jurisprudencia, los qadis desarrollaron la ciencia jurídica que posteriori generaría las 4 escuelas ortodoxas interpretativas de la ley islámica: Maliki, Hanifi, Safi y Hanbali. El sistema financiero del califato quedó finalmente estructurado durante el gobierno de Hisham, con impuestos, jaray, que, ligados a los bienes y no a sus propietarios, grababan la tierra, usur, solo con el diezmo, pero obligando a los dhimmi a pagar una capitación, chitza. Mediante este sistema se intentó solucionar uno de los grandes problemas del mundo islámico desde un principio, el de la propiedad y en consecuencia el financiero, debido a que la economía tenía su base en la agricultura. La época omeya fue el período donde se gestaron y desarrollaron las grandes ciudades del Imperio Islámico. El origen de estas debe buscarse en los primeros campamentos instalados en el momento de la expansión, tales como Al-Fustad, Kufa, Basra, Kairouan y tantos otros. Con el aumento de la población y crecimiento de las ciudades nacieron los suburbios y se desarrollaron las actividades comerciales. Los árabes, que desempeñaban fundamentalmente cargos administrativos y de gobierno, constituían un sector de la población urbana. El segundo elemento de la población lo constituían los mawali, o recién convertidos al Islam, y los dhimmi, o protegidos, que cumplían cargos de segunda importancia en la burocracia estatal, se dedicaban al comercio o desempeñaban algún oficio.